Bien, hoy vamos a ver un capítulo en Hechos 21, del 17 al 36. Igual no lo voy a leer todo, quiero leer unos ciertos capítulos, pero les voy a resumir qué es lo que dice ese capítulo y tú lo puedes leer bien para que veas que lo que te digo es lo que está en la Biblia, amén. Aquí vamos a ver, Pablo por fin llega a Jerusalén. Es uno de sus últimos viajes, de sus últimas cosas. Pablo hace 3 viajes y ya el último pues ya como que le esperan prisiones, tribulaciones y de última su muerte. Este es uno de las últimas cosas que hace Pablo. Pablo va a Jerusalén y lo importante que quiero que entiendas acá es que antes de que Pablo llegue a Jerusalén, el Espíritu Santo le revela a Pablo que él que a él esperan tribulaciones y prisiones. Se imagina que uno vaya a tal parte y el Señor, en vez de decirle que le va a uno bien, le dice, no, usted le van a esperar tribulaciones y prisiones. Y uno, Pablo se gozó. Y Pablo dice, por causa de Cristo que me corten la cabeza si es necesario. Entonces yo digo, ¿será que uno dice eso? Lo mismo. Por causa de Cristo, nos van a vituperar, nos van a golpear, a bofetear, reír, no sé. Pero entonces es una enseñanza desde ahora, ¿no? Entonces, te resumo. Pablo llega a Jerusalén, versículo 17. El título de ahí, del 17, antes de empezar el versículo 17, dice: Arresto de Pablo en el templo de Jerusalén. Bien, Pablo llega a Jerusalén, al otro día va a visitar a Jacobo. Jacobo pues está con los ancianos de la iglesia. Los ancianos son los que toman como las últimas decisiones, tienen como la palabra final en la congregación. Ya estamos en el nuevo pacto. Estaba la iglesia ahí de Jerusalén grande en Cristo, ¿sí? Y, y Pablo llega y les habla y les dice a ellos, cosa por cosa, milagro tras milagro que Dios había hecho en el ministerio de él hacia los gentiles. Y los ancianos se alegran, los ancianos se ponen felices y glorifican a Dios. Hay algo aquí que es lo interesante, y es que esos ancianos le dicen a Pablo, al apóstol Pablo, venga, eh, aquí hemos escuchado que los judíos de aquí quieren echarle mano, porque ellos saben que usted ya por esto apostata o echa a un lado la ley de Moisés, en que no circunciden a sus hijos y que no tengan a ustedes esto, que echen afuera toda costumbre judía. La costumbre judía está en el Pentateuco. Ahí tú vas a encontrar no simplemente los 10 mandamientos, sino la ley mosaica. Entonces había un poco de rituales, poco de costumbres, que ahí ya los judíos, como eran celosos de esa ley, ellos la guardaban. Y si veían a un judío que enseñaba que ya no hagan eso, créanme que eso sería una ofensa para ellos. Entonces por eso querían echarle echarle mano a Pablo. Entonces, me gusta esto que dice que eso ya ahí donde vemos lo del hombre, ¿no? Queriendo hacer el hombre. Eran ancianos, eran espirituales, pero así como nosotros, en algún momento son carnales. En algún momento quieren hacer las cosas a su manera y ellos en su mente ayudémosle a Dios. Y nosotros muchas veces en nuestra mente queremos, ay, ayudémosle a Dios, así como Sara y Abraham que quisieron ayudarle a Dios en tener esa descendencia y mire lo que está pasando. Guerra entre Palestina y los de Israel hoy en día. Más adelante, después en otro video les explicaré eso, sobre los filisteos, perdón, sobre Palestina y Israel, que esos son los descendientes de Ismael y de Isaac. Entonces aquí ellos hacen como un plan. Usted está en Jerusalén, Pablo. Usted conoce la ley. Ya conoce qué es lo que ya no se debe hacer en Cristo y lo que sí se debe hacer. Hagamos una cosa. Acá hay hombres que van a cumplir una ley, la ley del Nazareo. Eso está en Números capítulo 6.
versículo 13 al 20. Ahí vas a ver la ley del Nazareo, que tiene que ahí hacer ciertos rituales, aquí no cortarse el cabello, no comer uva, ni así como que esté bonita o dura, no tener, no tomar vino, no tocar muerto. Sí, era como en la ley del Nazareo, para que entiendas, era como un ritual, una costumbre que hacían para purificarse hacia el Señor, santificarse, dedicarse, consagrarse a Dios. Por eso es que no se hacía esas cosas, y hacían esas cosas como para consagrarse a Dios. Entonces, Pablo conocía eso y Pablo lo hace. Pero un momento, o sea, tú me dices, Johan, tú me dices que ya ese tipo de cosas no lo va a hacer, y Pablo lo enseña que no hay que hacerlo. Pero ¿por qué me dices o por qué dices que Pablo lo hace? O sea, se está contradiciendo la palabra. Eso, versículo 25. El versículo 25 habla que, vamos a leer del 24 para que entendamos. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga tus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, le habla a los ancianos a Pablo, sino que tú también guardas ordenadamente, sino que también tú andas ordenadamente guardando la ley, o sea, como engañándolos de que Pablo guardaba la ley, y que él decía, no, yo no estoy diciendo en ningún momento que circunciden a la gente, que no la circunciden ni nada, no, yo estoy aquí haciéndole esa ley del Nazareo. O sea, como pasar por desapercibido hacia los judíos. Era un plan de hombre, más adelante vas a entender eso. El versículo 25, quiero que aquí me va a detener un poco. Hechos capítulo 21, el versículo 25. Quiero que aquí prestes atención en algo. Dice los ancianos, pero en cuanto a los gentiles, o sea, los no judíos, los de que no son de nación de Israel, pero que han creído en Cristo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, dice. Solamente que se abstengan de sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Para que entiendan muy bien eso de cómo así que sacrificio a ídolos y todo eso, voy a resumirte algo así rápido. Eso está en Hechos 15. Entonces, quiero que entiendas esto. Esto de sacrificio a ídolos, o de sangre, o de ahogado, o de fornicación, que se guarden de eso los gentiles, eso no estaba en la ley mosaica, en los 5 primeros libros de la Biblia, en las costumbres judías, no. Parece que como que, bueno, entonces Pablo y los ancianos como que se montan otra ley, ¿sí? No, en Hechos capítulo 15 dice que Jacob habla guiado por el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo, él dice esto: que los gentiles se guarden de abstenerse de sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, todo eso. Y tú me preguntas, pero ¿por qué eso? ¿Qué misterio? Sí, ¿qué es lo que pasa? Recuerda que los gentiles, está hablando a los de Asia Menor, siempre digo eso. El trabajo del apóstol Pablo fue predicar en Asia Menor, todo eso, todas esas provincias. Pero ten en cuenta que allá en Asia, y vas a entender más adelante porque allá había una idolatría, allá había un paganismo, allá había una recocha, allá había una inmoralidad sexual tremenda, tremenda. Entonces las personas que recibían a Cristo, que eran nuevas criaturas, ya tenían que abstenerse de eso para entender, para que ya su conciencia les diga de que yo ya no pertenezco a esos dioses, sino pertenezco a un Dios que es Jesucristo. Ten en cuenta algo: Jesucristo siempre te va a decir a ti, yo quiero que tú seas diferente a ellos. En 1 Samuel, aquí en la Biblia, habla de que el pueblo de Israel pedía rey, y en ese tiempo lo gobernaba el profeta Samuel. Eh, ¿Por qué el pueblo de Israel pedía rey? O sea, que de la noche a la mañana, ay no, queremos como un rey, estamos acá sin hacer nada y queremos que alguien nos gobierne y todo. No, no, no pasó eso.
¿Sabes qué fue lo que pasó? Que el pueblo de Israel vio que otras naciones tenían rey. Y por esa causa, ellos también querían, viendo que eran un pueblo apartado y consagrado para Dios. Entonces Samuel le dice a Dios, Dios, me han rechazado. Y Dios le dice, no, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. No quiere que yo los gobierne. No quieren que yo los gobierne. Por eso, por eso es que ahora en el nuevo pacto, Dios quiere que no nos parezcamos a esas personas, a esas costumbres, a esos pueblos, a esas personas que hacen eso. En ese tiempo, la gente que no era de Dios, que no creía en Cristo, hacía todo ese tipo de cosas. Sacrificio a ídolos, sacrificios con sangre, sacrificios con ahogado, fornicaban delante de los dioses. Entonces, ya la gente que recibe Cristo, los ancianos, el apóstol Pablo diga, ya no hagan más esto. Solamente sean un sacrificio vivo delante de Dios, glorificando a Dios, danzando para Dios, sirviéndole a Dios. Y apártense de eso, para que ya su conciencia se les dijera, ustedes son hijos de Dios. Cuando su conciencia es libre y se mantiene limpia, créeme que tú eres diferente a los demás. ¿Por qué Pablo y los ancianos dicen que ya no hagan la ley mosaica? Lo que está en los primeros libros de la Biblia. Porque simplemente, eso está en Hebreos, capítulo 7, de que Pablo decía, bueno, Hebreos dice que no saben quién lo escribió, pero para mí sí fue Pablo, me puedo estar equivocando tal vez, pero no creo. Aquí dice algo que dice que cumplir la ley de Moisés, la ley mosaica, aparte de los 10 mandamientos había una ley de Moisés, eran como costumbres y rituales, ¿sí? Más que todo costumbres. Entonces, ellos al hacer eso, solamente veían que, yo soy hijo de Dios, porque yo hago esto. Pero no tenían una relación con Dios. A esa es la palabra que quería llegar. No tenían una relación con Dios. Pequé, dije mentiras, hice algo, lo otro. Bueno, voy allá, hago tal costumbre y como ya le hice tu costumbre, incluso la hacían con afán. Listo, ya, quedé limpio. Breves. Y al otro día pecar. Mas ahora, no haciendo ese tipo de leyes ya, esas costumbres, y ya entregando su vida al Señor, que Jesucristo maneje su vida, que el Espíritu Santo empiece a hablarle por medio de la palabra, empiece a tener una relación con Dios, ya no simplemente ven, sino que tienen una conciencia de que ya no son parte o ya no son del pecado, sino de Dios. Aunque sigan teniendo debilidades con el pecado porque están en esta carne y esta carne es débil, su conciencia en el transcurso del tiempo se va sintiendo limpia. Una persona con una conciencia limpia puede adorar bien a Dios. Una persona que ha hecho algo y eso significa el pecado, su conciencia no está limpia. Por eso necesita tener una relación con Dios. Nosotros en el nuevo pacto, ya nosotros no tenemos que llegar y matar un cordero y todo y dejarnos de cortar el cabello y todo ese tipo de cosas y de hacer sacrificios de expiación, hacer sacrificios de ofrendas de paz, hacer sacrificios de holocausto. Más adelante le enseñaré esos tipos de sacrificios que hacía el pueblo de Israel, pero eso ya no se debe hacer acá en el nuevo pacto. Ya nuestro sacrificio debe ser diario, buscando al Señor, entregando nuestra vida y adorándolo. Esa es la verdadera adoración. Y esa es la verdadera adoración que debían tener los gentiles. Pero para tener una verdadera adoración debería guardarse de aquellos ídolos que rendían culto en Asia. Para que su conciencia les diga, ustedes ya no son de ese pueblo. Y como ya no son de ese pueblo, aunque hablen con ese pueblo, ya ese pueblo de Asia les dice, oiga, usted ha cambiado, ¿no? Usted antes practicaba con nosotros esto y ahora ¿por qué no? Pero porque su conciencia ha cambiado. Y eso lo hace el Espíritu Santo.
Tú cuando predicas la palabra, tú no cambias la persona. Es el Espíritu Santo que transforma a una persona cambiando su conciencia. La ley, obedeciendo a la ley, jamás, jamás, jamás va a cambiar nuestra conciencia. Simplemente va a alimentar nuestro ojo. Lo he hecho, listo, para de contar. Pero cuando tenemos una vida de sacrificio, de vida delante de Dios, de entregarnos a Él, nuestra conciencia se va a transformar. Esa es la diferencia. Bien, claro es ese versículo. Sigamos. Entonces, Pablo hace eso, ese plan que los ancianos hacen. Pablo hace eso que significa que haga eso, haga esa ley, esto del nazareo, que son costumbres de Moisés. Pablo lo hace, pero Pablo ya tiene conocimiento de que eso ya no es válido. Los ancianos les dice que Pablo lo va a hacer, pero ya ellos conocen de que no es válido. ¿Por qué hacen eso? Porque aunque ellos son judíos, pero ya están en la ley de Cristo, que ya sabe cuál es la ley de Cristo, la que te acabé de decir. Ellos cuando están en la ley de Moisés, lo que quiere Pablo y lo que quieren los ancianos es que esos judíos también sean salvos. Te digo una cosa, una ley que tenía la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, tú lo veías, que una de las leyes para los de Israel era circuncidarse. Circuncidarse es que en nuestro pene debería, en el cuadrito de arriba, debería cortarse, no la cabeza, sino lo que sobra cortarse. Y eso era como señal de pacto para que era de pacto con Dios, que ya se volvía pueblo de Dios. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 habla de que él al judío se hace judío y al gentil como gentil para ganar la mayoría de personas para Cristo. ¿Cómo así? Entonces Pablo cuando estaba con un gentil no sabía nada de circuncisión. Un gentil que iba a saber de esas vainas. Un gentil que iba a saber de esa ley. Un gentil le hacía sacrificios a ídolos, conocía a otros dioses, no sé, dioses paganos. Y se conocía con Pablo y Pablo, venga, Pablo, me gusta ese Dios que usted predica, es diferente, escuchan, quiero escucharlo. Y Pablo andaba con él. Por eso Pablo decía, al gentil como al gentil, yo soy gentil como tú, ven, te hablo de mi Cristo. Y también dice al judío como si yo fuera judío. Entonces ya Pablo habla y habla, eso está en 1 Corintios capítulo 8, que habla de los sacrificios a los ídolos y todo eso. Pero Pablo también habla, eso quiero que lo entiendas. Pablo cuando está con los gentiles, él dice, yo quiero predicarte de Cristo. Es verdad, tú tienes tu Dios, ¿sí? Pero yo quiero predicarte de Cristo, ¿sí? Y ahora cuando anda con un judío, el judío se circuncida y para los judíos, caminar con una persona que no se circuncidó, eso era fatal, no lo recibían. Entonces Pablo, para que lo escucharan a él, para poder predicar a Cristo, él también se circuncidó. Imagínense cuando Pablo llegaba por ahí de gentil y los judíos lo sabían. Y venga, como es que ese tal Pablo quiere como predicarnos a nosotros, hablar o decirnos unas cosas. Pero hay que preguntarle si se circuncidó, porque si no se circuncidó, graves. Nosotros somos muy celosos de la ley. Y Pablo, no, sí, yo me he circuncidado, no hay problema. Ah, bueno, qué bueno, está bien. Cuéntanos, ¿qué sabes tú? Entonces lo recibían. Lo que quiero que entiendas es que por medio de costumbres, por medio de tradiciones, y hoy en día se ve eso, hay que tener cuidado en no dañar la sensibilidad de la gente. Me explico. Llevándolo en este tiempo, yo que conozco de Cristo, y si voy y le predico una vegetariana, y le predico una vegetariana comiendo carne, ¿usted cree que esa vegetariana va a recibir a Cristo de buena manera? Dirá, este man sabe que yo soy vegetariana, que yo voy en contra del maltrato animal y todo eso, y tras derecho viene y me predica de Cristo comiéndose un pedazo de carne. O sea, por mucha unción que tenga o por muy enviado que sea de Dios, no me va a recibir. Entonces yo, conociendo de que yo puedo comer carne, yo puedo llegar y dejar la carne a un lado y empezar a predicar con ella, a hablarle a ella de mi Cristo. Ellas, mirando de que dejo mi carne a un lado
y por respeto a lo que ella cree, va a recibir a Cristo. Eso es lo que les estoy explicando desde hace unos minutos. ¿Sí? Bien, ahí ya Pablo, versículo 27, Pablo le dice que después de eso, ese plan le salió mal. Sus judíos estaban bravos con Pablo. Y dice el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, era parte de la ley nazareo, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, versículo 28, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice que unos judíos de Asia, yo siempre digo que si alguna palabra está en la Biblia es porque nos quiere enseñar algo. Para mí la Biblia es un océano y es tan profunda y todavía nos falta por conocer tantas cosas que no nos podemos quedar en un solo versículo o lo que dice. Ay, no, o habían unos judíos de Asia. Ya, no. Si está ahí es porque nos quiere enseñar algo. Asia viene de la palabra griega hacia Jorges. Es muy raro ese nombre, ¿no? De la palabra original. Pero lo que me gusta es que dice, eso tiene un significado que quiere decir festividad pública en Asia. ¿Qué quiere decir eso? En Asia se hacían muchas cosas paganas, como te decía anteriormente. Y a Pablo lo vieron con cierta persona en Asia. Por eso, todo ese alboroto fue porque Pablo primeramente predicaba, y ya sabes que predicaba cosas que a los judíos no les gustaba, y segundo porque lo vieron con alguien en Asia. Y ahí es donde va el versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Los judíos están ahí relajados con sus costumbres, todo chévere, bacano eso. Llegó Pablo a hacer voto, a hacer esa ley nazareo. Cuando los judíos de Asia, que ya sabes que es en Asia, o sea, sus judíos estaban en Asia y vieron todas esas idolatrías y todo lo que hacían, vieron a Pablo con cierta persona, y cuando estaban en Judea, al mismo Pablo lo vieron haciendo como es la costumbre, la ley del nazareo, y se acordaron de que lo vieron en Asia con tal persona. Y alborotaron ahí la multitud, dice. Y que lo vieron con Trófimo. Bonito nombre, ¿no? Para nuestros hijos. Ahí empiezan a alborotarse. En Asia lo vieron. Y aquí lo tremendo es que Trófimo viene de una palabra griega que quiere decir nutritivo. Tremendo eso, nutritivo. Entonces, si alborotaron eso, que por esa personas que también quisieron arrestar y por poco matar al apóstol Pablo, era porque imagínate, en Asia hacían muchas cosas. En Asia habían muchos templos paganos, había muchos sacrificios, incluso tal vez yo me atrevo a decir, Pablo cuando llegaba a esas provincias decía que su espíritu se enardecía de ver tanta idolatría. Cuando hay idolatría hay sacrificios. Cuando hay idolatría hay inmoralidad sexual. Cuando hay idolatría hay tantos sacrificios mundanos que me atrevo a decir que hasta sacrifican bebés. Eso lo hacía en la antigüedad. Y hoy en día, para que Pablo se enardeciera su espíritu y se pusiera triste, wow, veía tantas cosas feas. Y adivina a quién vieron ahí acompañando a Pablo. A Trófimo. Trófimo, muy seguramente, eso no lo dice la Biblia, pero yo me atrevo a decir que sí, porque si lo vieron con Trófimo y se enfadaron de tal manera, y dice que le entró en el templo del Señor, el Santo, que Trófimo
debió ser un líder espiritual, Trófimo debe ser un líder social, Trófimo debieron verlo participando muchas veces de esos rituales, de esas inmoralidades sexuales, dándole culto a sus dioses, sacrificando niños. Pero como más grande es la misericordia de Dios, Dios envió a Pablo para predicarle a esas personas. Y de todas esas personas, Trófimo creyó en Cristo. Y ahora, cuando dice que Trófimo en el griego quiere decir nutritivo, era nutritivo para esos dioses en su vida pasada. Pero ahora que ya está en Cristo, es nutritivo para la iglesia de Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Es nutritivo para las cosas de Dios. Una persona de cambio. Yo he visto ex satanistas, ex sacerdotes de la iglesia católica, ex prostitutas, muchas cosas, gente que ha tocado fondo, que se transforman a Cristo y hermano, qué vida delante de Dios. Son nutritivos, son como esos trofimos, como esas personas nutritivas, empiezan a liderar, orar, mueven el cielo y el infierno con sus oraciones, mejor dicho, mujeres, hombres y mujeres de testimonio. Pero esos judíos de Asia, esos que sí practicaban la ley de Moisés y que se quedaron ahí y no quisieron creer a Cristo, creyeron que Pablo también practicaba ese tipo de cosas. Y que Pablo era profano y que ahora también, ay no, nos va a engañar el apóstol Pablo, lo vimos en Asia así, acompañado por esa pinta, por esa joya, y ahora nos viene acá a tramar de que usted va a hacer acá la ley, esto, esa del nazareo, una costumbre judía. No me haga reír. Y por eso es que al apóstol Pablo lo quisieron matar, lo puedes ver en versículos más adelante. Y yo digo, Dios ahí le ayuda a Pablo. Vamos a leer este versículo 30, 31, 32. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle, dice. Y se les avisó al tributo de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tributo y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y ahí después ahí esto, como vieron la multitud y todo, entonces Pablo lo echan a la cárcel. Que eso fue lo que le profetizó Dios a Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y eso fue lo que se cumplió aquí. Para mí Dios protegió a Pablo, al apóstol Pablo, de que lo mataran porque no ya había llegado su hora de morir. No había llegado su hora, y por eso envía a esos soldados a que lo guarden y lo envíen a esa prisión y se cumpla esa profecía. Ahí, para terminar, vemos que Dios es fiel, que Dios, muchas veces nosotros podemos ver que aunque sea un satanista, sea una persona con tatuajes, sea una persona con vestido negro, sea un vegetariano, sea una persona homosexual, sea una persona que ha violado niños, sea una persona que fuma marihuana, que es jíbaro, que hace miles de cosas, creemos de que no puede recibir la gracia de Cristo. Uno dice que no, pero nuestra conciencia muchas veces nos dice que sí. Y como ves, Dios no hace excepción de personas como lo hizo con Trófimo. Porque Dios dice que esa gente también merece ser salva. Jesucristo dijo, yo vine a rescatar, a recuperar lo que se había perdido. Yo vengo por los enfermos, no por los sanos. Jesucristo se la pasaba con prostitutas. Jesucristo se la pasaba con cobradores de impuestos. Jesucristo se la pasaba con gente débil en la carne. Y lo criticaban. Pero era lo que le ha delegado a los apóstoles, y en este caso al apóstol Pablo. Ve y predica la palabra y no importa qué hayan hecho. Lo importante es que me crean. Ya no me interesa que cumplan la ley. De nada les sirve cumplir la ley si no creen en Cristo y si su conciencia no se cambia, no se transforma. No les dice que son hijos de Dios. La ley simplemente te muestra de que eres hijo de Dios, de que
lo hiciste. Dice la palabra en Romanos capítulo 3:19, si no estoy mal, que la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley, creo que es Romanos, ¿qué? Romanos 3:19 o 2:19. Espérame, que confirmo. Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si tú quieres obedecer la ley, sencillamente te va a decir, eres pecador. Mas si quieres conocer a Cristo, Cristo te va a decir, eres pecador, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Así te va a decir el Señor. Amén. Buenas noches.